Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Como digo, hoy apenas si vamos a introducirnos, no vamos a estudiar el texto como tal. Dice la escritura allí: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El título que tenemos para el sermón el día de hoy se llama El cristiano y la oración. El cristiano y la oración. Se pueden encontrar muchos sermones, quizá hasta por la internet, acerca del tema de la oración, o mucho se ha escrito también sobre el tema. Pero por la providencia del Señor llegamos a este punto. Acordémonos que estamos en una serie y aquí el Señor está tratando de ilustrar un principio que nosotros encontramos en Mateo 6.1, donde dice allí: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el principio? El principio es precisamente una vida de justicia, no una vida de apariencia, no una vida de hipocresía, sino una vida plena de justicia. Por eso dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. No. Nuestra justicia principalmente es delante del Señor. Y aquí llegamos a la segunda ilustración de este principio. Ustedes recuerdan que la vez pasada nosotros vimos la primera ilustración que el Señor usó para retratar este principio, que es el asunto de la limosna. ¿Recuerdan aquel sermón, verdad? Bueno, hoy llegamos a esta segunda ilustración, solo que esta va a tomar un poco más tiempo porque el Señor mismo se expande en lo que quiere decir respecto al tema de la oración. Ya hemos dicho que el Señor se enfocó principalmente en los tres actos de adoración que puede hacer una persona. Y es la limosna, es la oración y es el ayuno. Y llegamos entonces al segundo de ellos, al asunto de la oración. Este pasaje a veces pienso que es uno de los más penetrantes en toda la Escritura y uno de los que más humillación produce al alma de la persona. Al leer este pasaje siempre existe la tendencia de considerarlo como una denuncia a los fariseos del auténtico hipócrita. Leemos y pensamos en la clase de persona ostentosa que en forma obvia trata de atraer la atención sobre sí misma, como lo hicieron los fariseos. Y en consecuencia lo consideramos solamente como una denuncia de este tipo de hipocresía manifiesta sin aplicárnoslo a nosotros mismos. Es muy fácil nosotros sentarnos a leer este pasaje y decir: oh sí, claro, el Señor está hablando de los escribas y los fariseos. ¿Quién no lo sabe? Un hipócrita mismo sabe que se está refiriendo a ellos. El punto es, ¿qué quiere decir el Señor para nosotros con ese pasaje? Eso no es comprender el verdadero sentido de la enseñanza que estos versículos contienen, la cual es la denuncia devastadora que nuestro Señor hace de los efectos terribles del pecado en el alma humana y sobre todo del pecado del orgullo. Esa es la enseñanza. Los terribles efectos del pecado en la persona, aún en el cristiano, y específicamente con el pecado del orgullo. Esa es la enseñanza. Y en consideración a esto, antes de entrar al texto en el sermón de hoy, vamos a ver tres observaciones preliminares que son necesarias para el buen entendimiento de las palabras de nuestro Santo Señor, y vamos luego a estudiar la naturaleza de la oración.
Eso es todo lo que vamos a abarcar el día de hoy. 3 observaciones preliminares y la naturaleza de la oración. La primera observación es la siguiente. El pecado, según nos muestra aquí, es algo que nos acompaña siempre, incluso cuando estamos en la presencia misma de Dios. Y quiero repetirlo. El pecado es algo que nos acompaña siempre, incluso cuando estamos en la presencia misma de Dios. Un puritano, si no estoy mal, Benjamin Warfield, dice: el pecado es algo de lo cual aún tenemos que arrepentirnos de nuestras oraciones de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pecado está tan presente en nosotros que aun cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor, estamos contaminados con Él. El pecado no es algo que suele acometernos y afligirnos cuando estamos separados de Dios, por así decirlo. El pecado es algo tan terrible, según la denuncia que nuestro Señor hace de Él, que nos sigue hasta las puertas mismas del cielo. De hecho, como podemos hacer en forma de pregunta, ¿acaso no es la enseñanza bíblica respecto al origen del pecado? El pecado no es algo que comenzó en la tierra. Antes que el hombre cayera ya había habido una caída previa. Satanás era un ser perfecto, brillante, angélico, era acabado en hermosura, según nos lo describe también las Escrituras, ustedes recuerdan, ¿no? Aún ese ser que era cargado de belleza, de hermosura, ¿qué tenemos de él? Pues tenemos que quiso ser semejante a su Creador. Se llenó de orgullo su corazón. Esa es la esencia de la enseñanza de nuestro Señor en estos versículos. Es una denuncia terrible a la naturaleza horrorosa del pecado. Luego, obviamente, Satanás quiso también inyectarnos esa naturaleza perversa y malvada y lo logró en la raza humana. No hay nada que sea tan falaz como pensar en el pecado solo en función de actos. Y mientras pensemos en el pecado solo en función de cosas que hacemos o dejamos de hacer, entonces no llegaremos a comprender el pecado. Hay personas que solo piensan en el pecado en cosas como matar, como mentir, como robar, como adulterar. Y piensan que eso es lo único que es pecado, pero en realidad eso no es lo único. Eso solamente es la manifestación externa del pecado, pero en realidad el pecado es mucho más que eso. La entraña de la enseñanza bíblica acerca del pecado es que es esencialmente una disposición del corazón, es un estado del alma. Creo que podría sintetizarlo diciendo que el pecado es en último término el adorarse a sí mismo, el adularse a sí mismo. Como decía en el sermón anterior, la decisión final está entre escoger adorar a Dios o agradar a Dios y agradarme a mí mismo. Cuando yo hago algo para ser visto de los hombres, en realidad lo que estoy buscando es la autoadoración o la autoadulación. ¿No es eso acaso lo que motiva a hacer muchas cosas en nosotros? Y nuestro Señor muestra que esa tendencia, la autoadoración, es algo que nos sigue incluso hasta la misma presencia de Dios, lo cual resulta alarmante y terrible, hermanos. A veces produce el resultado de que incluso cuando tratamos de persuadirnos de que estamos adorando a Dios, en realidad nos adoramos a nosotros mismos y nada más. Por ejemplo, a veces venimos aquí al culto de adoración y estamos emocionados con un canto, con una alabanza. Tan emocionados que quizás nos estamos enfocando más en lo que estamos sintiendo que en aquel a quien estamos dirigiendo nuestro canto. Eso es una autoalabanza o una autoadoración. Por eso digo, el pecado es tan sutil y tan engañoso que aún en el momento más sublime puede estarnos engañando. Esa es la índole terrible de su enseñanza a este respecto. Es
eso que ha entrado en nuestra naturaleza y constitución mismas como seres humanos, es algo que contamina tanto todo nuestro ser, que cuando el hombre se dedica a la forma más elevada de actividad, todavía tiene que luchar con ello. Siempre se ha estado de acuerdo en que la imagen más elevada que se pueda formar de un hombre es cuando se le ve de rodillas delante del Señor. Ese es el logro más sublime de una persona, es su actitud más noble. Nunca es mayor un hombre cuando está en comunión y contacto con el Señor. Ahora bien, según nuestro Señor, el pecado es algo que nos afecta tan profundamente que incluso cuando nos dedicamos a esa actividad, está con nosotros para tentarnos. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando de repente quieren apartar un tiempo para el Señor, inmediatamente llegan pensamientos de una o de otra índole? Inmediatamente no empiezan a surgir otros pensamientos. Ahí, en el momento más sublime de una persona, ahí está presente el pecado. Hay quienes piensan en el pecado únicamente como lo negativo de una persona, como les decía. Si es borracho, adúltero, ladrón, chismoso, entonces eso es su pecado. Pero la enseñanza de nuestro Señor en este sermón es que el pecado en esencia es mucho peor que eso. Para formarnos una idea exacta del mismo y comprenderlo mejor, debemos ver a algún gran santo, algún gran hombre fuera de lo corriente en su devoción y dedicación a Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 7, expresa mejor que ninguno su propia experiencia con el pecado. Y quiero que vayamos allá, por favor, Romanos capítulo 7. Un texto quizá muy conocido por muchos. Romanos capítulo 7. Y vamos a empezar en el versículo 13. Dice allí el apóstol: luego, lo que es bueno, y quiero resaltar esa palabra bueno, y ahorita les voy a decir por qué. Y luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, otra vez, subrayo esa palabra, bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Todos sabemos de esa lucha que experimentaba el apóstol y que experimenta todo cristiano, ¿verdad? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien, otra vez subrayo esa palabra bien, está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien, subrayen ahí, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántas veces subrayaron la palabra bien? 4 veces, 5, sí, ¿verdad? Y versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hermanos, la lucha que tenía el apóstol Pablo no era precisamente con pecados como la borrachera, el vicio, la fornicación, qué sé yo. No, ese no era el tipo de pecados con los que Pablo luchaba. Pablo, aún queriendo hacer, ¿qué cosa? El bien. El bien. O sea, Pablo, su corazón no estaba inclinado a hacer el mal, él estaba inclinado a hacer el bien. Él deseaba de todo corazón hacer el bien, agradar al Señor. Pero claro, como todavía estaba en su cuerpo de carne
y de pecado todavía se encontraba en esa lucha. Y quiero aclarar eso precisamente, porque muchas veces muchas personas malinterpretan este texto para en alguna manera defender o justificar su pecado. No, es que, hermano, usted entiende, esa es la lucha, ¿no? Es mi pecado. Bueno, es que ese es el problema precisamente. Ese es el problema, que si tú tienes un pecado, tu pecado favorito en el cual te deleitas y no quieres dejarlo bajo la excusa de que Pablo también experimentaba una lucha con el pecado, entonces estás malinterpretando el texto. Porque lo que Pablo está diciendo en realidad es que él deseaba de todo corazón hacer el bien. Por eso les dije, subrayen esa palabra. Porque eso era lo que Pablo deseaba hacer. Y aún haciendo el bien, Pablo reconocía que el mal se levantaba de su carne. ¡Wow! Ahí tenemos a Pablo de rodillas en la presencia del Señor. Y aún en ese momento tan sublime, el mal se levantaba en él. Incluso en esas circunstancias, el yo le está asediando y la tentación para él consiste en pensar acerca de sí mismo, en pensar en forma placentera acerca de sí mismo y en realidad adorarse a sí mismo en vez de adorar a Dios. Pablo, queriendo hacer el bien, muchas veces resultó haciendo el mal. Ahora, si eso le pasaba al apóstol Pablo, ¿qué no nos puede pasar a nosotros? Por eso muchas veces viene la defensa del pecado, se levanta ese sentimiento de autojusticia, que finalmente no es otra cosa que la autoadulación y la autoadoración. Tengan por seguro que cuando Pablo expresa de esa manera su lucha con el pecado, no se refiere a pecados visibles y o escandalosos, en ninguna manera. Más bien se refiere a esa lucha interna que tiene consigo mismo, que aún queriendo hacer el bien, muchas veces tropezaba con su carne, sus deseos, sus pensamientos. Lo otro también es pecado, por supuesto, no estamos diciendo que lo otro no es pecado, la borrachera, el vicio, la fornicación, la mentira, obviamente eso también es pecado, pero no es el pecado en su forma más aguda. No se ve en ello el pecado en su esencia misma y mucho menos la sutileza del engaño y el peligro que representa aún para los santos. Para un santo quizás es fácil dejar de tomar o quizás es fácil dejar de robar o fácil dejar de mentir hasta cierto punto, pero esa no es la esencia en sí misma del pecado. El pecado es algo mucho más agudo que nos afecta incluso en los momentos más sublimes de adoración. Para decirlo de otra manera, si uno quiere verdaderamente entender algo acerca de la naturaleza de Satanás y sus actividades, lo que hay que hacer no es moverse en los estados más bajos de la vida. Es fácil ver a un borracho en la calle y decir, ese está pecando. No, pues es que eso es muy obvio. Eso no tiene aquí ningún mérito. Para conocer realmente la esencia acerca del pecado y lo que Satanás hace, hay que ir al desierto donde nuestro Señor pasó 40 días y 40 noches. Esa es la imagen verdadera de Satanás cuando lo vemos tentando al Santo Hijo de Dios. Piensen en esto, hermanos. Satanás se atrevió a tentar al mismísimo Hijo de Dios, que con solo verlo, los demonios huían y corrían. ¿Recuerdan ustedes? Sin él decir una sola palabra. Pero Satanás se acercó a la misma presencia del Señor para tentarlo. Ahora, ¿qué no puede hacer con nosotros? Aún yendo a la presencia del Señor. Esa es la imagen verdadera del pecado y de Satanás. Todo esto se resume en esta afirmación. El pecado es algo que nos sigue incluso hasta la presencia misma de Dios. Incluso en esos momentos sublimes de comunión con Dios, el pecado se hace presente con toda su fuerza. Y la única forma de liberarnos completamente del pecado y sus efectos es pasando por el río
de la muerte. ¿Recuerdan ustedes el peregrino? ¿Hasta cuándo, los que han leído El progreso del peregrino, hasta cuándo el peregrino dejó de luchar y batallar? Porque mientras él iba en el camino se encontraba con una o con otra cosa. ¿Recuerdan ustedes la historia, no? Siempre tentaciones, desánimo, preocupaciones, muchísimas tentaciones, muchísimas cosas, ataques del enemigo, de una y de otra manera. ¿Cuándo fue que él dejó de pasar o de ser tentado y todo lo demás? Hasta que entró a la ciudad celestial. Porque aún en la misma puerta de la ciudad, también ahí mismo estaba el enemigo. Hermanos, la única forma de liberarnos completamente del pecado y sus efectos es pasando a través del río de la muerte. Es lo que Pablo concluye aquí en Romanos 7. Volvamos ahí al texto. Pero veo, versículo 23, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! Ahí vemos a Pablo de rodillas, experimentando tentación, queriendo hacer el bien y no pudiendo en muchas ocasiones. ¿Y cómo termina su oración? ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, lo que Pablo está anhelando allí es ya, que se acabe, que termine. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo sabía que la única forma de experimentar una liberación completa y plena en su lucha con el pecado era a través de la muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hermanos, mientras estemos en esta vida, aún queriendo hacer el bien, nos vamos a encontrar con que hacemos el mal. Esa es la ley de la vida del cristiano. El segundo principio, la segunda observación que quiero hacer, y me parece que es del todo inevitable por lo que acabamos de decir en la primera observación. Si este cuadro de lo que hemos dicho hasta ahora, de pecado, de miseria, de inestabilidad, si este cuadro no nos persuade acerca de nuestra condición total de pecadores, de nuestra desesperanza y de nuestra incapacidad, si no nos hace ver la necesidad profunda de la gracia de Dios en cuanto a la salvación y la necesidad de perdón y del nuevo nacimiento y de la nueva naturaleza, entonces no conozco nada que nos pueda llegar a persuadir de ello. Hermanos, si después de lo que hemos escuchado hasta ahora, no solo hoy, sino a lo largo de la serie, las bienaventuranzas, si este cuadro de pecado y de miseria que nos enseña las Escrituras respecto de nosotros mismos, de incapacidad, de desesperanza y de inestabilidad, si esto no nos muestra la necesidad profunda que tenemos de la gracia de Dios en cuanto a la salvación, la necesidad del perdón, del nuevo nacimiento y la nueva naturaleza, entonces, hermanos, no hay nada que pueda convencernos. ¿El Espíritu Santo es el que hace la obra? Sí, pero Él la hace precisamente enseñándonos esto, enseñándonos a través de las Escrituras nuestra condición. Ahí encontramos un argumento poderoso en favor de la doctrina del Nuevo Testamento acerca de la necesidad absoluta de nacer de nuevo. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, es necesario. En otras palabras, es imperativo. Tienes que nacer de nuevo. No hay otra opción. ¿Quieres entrar al reino de Cristo? Es necesario. Porque en la condición en la que estás simplemente no puedes entrar al reino. Tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber un cambio de naturaleza, una regeneración.
¿Acaso no es el nuevo nacimiento algo esencial a la luz de lo que hemos dicho? Aquí pues, en estas instrucciones acerca de la piedad y de la conducta de la vida religiosa, tenemos en forma implícita en casi todas las afirmaciones esta doctrina definitiva de la regeneración y de la naturaleza del hombre nuevo en Cristo Jesús. De hecho, podemos ir más allá y decir que incluso si hemos nacido de nuevo y hemos recibido una vida nueva y una naturaleza nueva, todavía necesitamos estas enseñanzas. Sí, aun si ya eres cristiano, regenerado, como quiera, todavía necesitamos estas enseñanzas, estas instrucciones. Esta enseñanza del Señor es principalmente al pueblo cristiano, no al no cristiano. Ustedes lo hemos dicho en otras ocasiones en esta serie. Es su advertencia a aquellos que han nacido de nuevo. También todos nosotros hemos de ser cuidadosos en el tema de la oración, no sea que nuestras mismas oraciones y devociones nos hagan culpables de esta hipocresía de los fariseos. Es necesario nacer de nuevo. Pero una tercera observación que quiero hacer es la siguiente. El Señor en este pasaje, al igual que con la limosna, presupone que el cristiano ora. Ustedes recuerdan la vez pasada, el Señor hablando acerca de la limosna, Él no mandó a que dieran limosna, a que ayudaran a los pobres, a los necesitados. No. Él simplemente presupone que el cristiano da limosna o ofrenda. Cuando pues des limosna, está presuponiendo eso. Y aquí vemos exactamente lo mismo. Versículo 5. Dice, y cuando ores. Versículo 6. Mas tú cuando ores. Versículo 7. Y orando. El Señor no está mandando a orar. El Señor presupone que el cristiano ora. ¿Ven la diferencia? El Señor presupone, ya, eso está ahí en el cristiano. Hay personas que piensan que por el simple hecho de repetir unas cuantas palabras y tener un devocional todos los días, oran. Pero como veremos a lo largo de estos sermones, no se trata de un mero cumplimiento de deberes religiosos. La oración es mucho más que eso. La oración es más que el simple cumplimiento de un deber religioso. Y por eso a muchas personas les parece aburrida la oración. Otra vez toca orar. Porque lo ven nomás como un deber y no como un privilegio. Ustedes tienen por privilegio de pronto hablar con una persona importante. Cuando viene aquí un pastor reconocido y nos visita, ustedes quieren hablar con él. Si fuera posible agarrar su contacto para no perderlo de vista. ¿Por qué? Porque ustedes saben lo que ese hombre representa, lo que trae. Ahora, si eso queremos hacer con un servidor del Señor, ¿cómo no debiéramos aspirar a eso y mucho más cuando se trata de nuestro santo Dios? Noten cuán materialistas somos. Nos enfocamos nomás en lo visible. Es que Él es una persona y lo estoy viendo y puedo venir y tocarlo y saludarlo. Hermanos, el Señor Jesucristo está abierto 24/7, como dicen por ahí. ¿Y cómo no vamos a su presencia? El Señor presupone que el cristiano ora. Eso va incluido. Mateo 23:14 dice allí: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto, oye lo que dice, como pretexto hacéis largas oraciones. Es decir, se trata de unas personas que
no tienen la oración como lo que es en realidad, sino que la oración para ellos nada más es un pretexto para lograr otras cosas. ¿Sí? Muchas personas de pronto vienen a la iglesia a pedir que oren por ellos, por su familia, por X o Y circunstancia. A nosotros nos ha pasado. O conocemos personas que simplemente quieren hacerse visibles cuando van a orar. Pero solo Él y el Señor saben si tienen comunión durante la semana. Y dice, hay de vosotros que escribas fariseos hipócritas porque oráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y en nuestro texto de estudio en Mateo 6, vemos al Señor criticando a los que por el hecho de querer el aplauso de los hombres, se paran en las esquinas de las plazas y por las calles para orar en voz alta. Hermanos, eso no es exageración. Eso hacían muchas personas, muchos de los fariseos. Pero solo como pretexto, solo para que los demás los vieran y dijeran, oh, cuánta devoción tiene este hombre. No se aguanta las ganas de llegar al templo. Antes de llegar ya está proclamando y clamando al Señor. Pero lo hacían solo por eso mismo, para ser vistos de los hombres. Así que también, por ejemplo, podemos decir de Pablo que mientras él era un fariseo, seguramente oró en incontables ocasiones, como todo fariseo, pero no fue sino hasta después de su conversión que el Señor mismo lo llamó como un hombre que ora. Ustedes recuerdan. Y más adelante vamos a ir a ese texto porque es muy importante. Pablo como fariseo seguramente oraba, pero el Señor no reconoció que oraba sino hasta después de su conversión. El primer fruto del cristiano es la oración. No las oraciones de los hipócritas, como estamos diciendo, de los fariseos. No las oraciones que buscan el aplauso de los hombres o el reconocimiento de la gente, sino que de verdad ora. Mantiene una relación, una comunión íntima con el Señor. Pueden haber no cristianos que oran según ellos, pero no pueden haber cristianos que no oran. Y es aquí donde debemos entonces, hermanos, estudiar la naturaleza de la oración. ¿Qué es la oración? Y aquí entramos a nuestro segundo encabezado del sermón. ¿Qué es la oración? Veamos primero lo que no es y luego veremos lo que sí es la oración. Veremos dos cosas en cuanto a lo que no es la oración y luego definiremos lo que es la oración. Primero, la oración no es como ir a la tienda con una lista de cosas para comprar. ¿Sí? Necesito azúcar, necesito arroz, necesito aceite. Y vas y tú lo agarras. Pero la oración no es eso. La oración no es ir con una lista de peticiones a la presencia del Señor, simplemente. Eso no es la oración. Dice, y tengo que citar este texto porque ahí va. Salmo 37:4. Muchos lo malinterpretan. Salmos 37:4. Porque muchos pretenden ir al Señor como ir a la tienda, nada más con una lista de deseos. Quiero casa, quiero carro, quiero trabajo, quiero esposa, quiero hijos, ¿verdad? Bueno, miren Salmo 37:4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! Quisiera quedarme con la segunda parte solamente. Ese es el pensamiento de las personas. Y de hecho solo se quedan con esa parte muchas veces. Pero eso no es todo lo que dice. Dice mucho más que eso. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, la única manera en que Dios nos concederá lo que le pidamos es cuando nuestros corazones estén afines con el corazón de Dios. ¿Se entiende eso?
El texto dice, deleítate en Jehová. No vayas al Señor con una lista de cosas para que Él te conceda todos tus deseos, si primero tú no te deleitas en el Señor y no tienes una relación y una comunión permanente con Él. Si lo que tu corazón desea no es lo que Dios desea, entonces ten por seguro que el Señor no va a responder eso. O quizás si lo responde será para tu mal y no para tu bien. Pero deleítate a sí mismo en Jehová. Repito, la única manera en que Dios nos concederá lo que le pidamos es cuando nuestros corazones estén afines con el corazón de Dios. Que sus pensamientos sean los nuestros, sus deseos los nuestros, que seamos de un mismo sentir con Él. Entonces el Señor sí va a conceder las peticiones de nuestro corazón. ¿Por qué? Pues porque vamos a pedir conforme a sus deseos, conforme a su voluntad, conforme a sus pensamientos. Es como lo dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ya no vivo para mí. Mis deseos ya no son los míos, sino los de Él. Mis pensamientos no son los míos, sino los de Él. Y por lo tanto, mis peticiones en las oraciones ya no van a ser las mías, las egoístas, sino que van a ser las peticiones que el Señor mismo nos ha dejado que pidamos. El Señor dice, pidan conforme a lo que el Señor, conforme a lo que Él nos ha prometido. Hermanos, tengan por seguro, si ustedes piden conforme a lo que el Señor ha prometido, el Señor sí responde eso. La oración, entonces, no es el medio para lograr lo que queremos cumplir, nuestros deseos, sino para lograr lo que Cristo quiere y cumplir sus deseos. Interesante, repito. La oración no es el medio para lograr lo que queremos o cumplir nuestros deseos, sino para lograr lo que Cristo quiere y sus deseos. Pidámosle a Dios nos conceda el deleitarnos en Él y en sus deseos, porque solo así nuestras oraciones subirán cual incienso al trono de la gracia y tendrán la respuesta oportuna. En segundo lugar, la oración tampoco es para ver si podemos torcerle la mano a nuestro santo Dios. ¿Sí? Hay quienes creen que orando van a cambiar las circunstancias o van a poder cambiar la mente de Dios respecto a una u otra circunstancia. No, absolutamente, no es para eso. Algunos utilizan como ejemplo la oración de Ezequías para demostrar que nuestras oraciones pueden interferir en la voluntad de Dios. Y yo quiero, y ahí me voy a detener cuando estoy hablando de este punto, quiero que veamos ese caso y quiero que veamos el propósito por el cual Dios permitió lo que sucedió con el rey Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 20, vamos a ir allá rápidamente. Segunda de Reyes, capítulo 20. Versículos 1 al 6. En aquellos días, Ezequías era rey de Judá, acuérdense. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Noten la vehemencia con que pronuncia estas palabras el profeta. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Eso ya parecía que estaba determinado, ¿no es cierto? No había opción. Entonces él, Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria
de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ese no fue un lloro a medias o improvisado. Eso es un arrepentimiento genuino del corazón. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Como que Ezequías le pudo al Señor, ¿no? Lo convenció. ¿Qué pasó? Bueno, tenemos aquí una respuesta triple de lo que pasó. Cuando digo triple es que se puede ver en tres partes. Primero, las Santas Escrituras establecen a lo largo y ancho de sus páginas que Dios es soberano y no hay nada que esté fuera de su control. ¿Escucharon eso? Repito. Las Santas Escrituras establecen a lo largo y ancho de sus páginas que Dios es soberano y no hay nada que esté fuera de su control. Ahora, guárdense esa verdad en su bolsillo. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él es soberano para hacer lo que Él quiere, y lo que Él dice lo cumple. Ahora, por eso les digo, guárdense esa verdad, ¿ok? Segunda parte de la respuesta. En segundo lugar, y siguiendo ese orden, Dios, quien es soberano y quien había prometido con juramento, es decir, había hecho un pacto, que un hijo de David habría de heredar el trono para siempre, no podía fallar a su pacto. Hermanos, esto es algo muy importante. Acuérdense ustedes de que Dios había hecho un pacto con David. ¿Recuerdan? Que siempre habría un hijo de David en el trono y que su reino sería para siempre. ¿Recuerdan? Bueno, el Señor tampoco puede faltar a sus promesas y a sus juramentos. Él ya había dicho eso. Mire, me gusta como dice aquí, versículo 5 de Segunda de Reyes, donde estábamos. Dice allí, otra vez, vuelve, le dice a Isaías, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Y luego en el versículo 6, en la última parte, dice, y ampararé a esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a David, mi siervo. Hermanos, el Señor simplemente no iba a matar a Ezequías. Ese no era su plan. Su plan no era matarlo a través de esa enfermedad. ¿Acaso Dios se había olvidado del pacto que había hecho con David? ¿Acaso Dios se había hecho el de la vista gorda con respecto al juramento que había hecho a David y a su pueblo Israel? Claro que no. Él lo tenía presente y lo dice aquí en el texto precisamente. Lo haré por amor a mí y por amor a David, mi siervo. Y cuando dice allí por amor a David, mi siervo, está precisamente aludiendo al pacto que él hizo con David, su siervo. Así que tenemos aquí ya dos cosas. Tenemos que Dios es soberano, que lo que Él dice se cumple, pero ahora guárdense esta otra verdad en su bolsillo, y es que Dios, quien es soberano, Él también cumple sus pactos, ¿ok? Y por eso su propósito no era matar a Ezequías,
¿Saben qué hubiese pasado si Ezequías hubiera muerto en ese momento? Es una buena pregunta que deberíamos hacernos todos. Hermanos, si Ezequías hubiera muerto en ese momento, no hubiese venido Cristo. ¿Saben por qué? Porque hasta ese momento Ezequías no había tenido un hijo que lo sucediera en el trono conforme a lo que Dios había prometido. Wow. Eso es algo que a mí mismo me impacta también. Cuando uno revisa la historia, sí, nos damos cuenta de esa verdad. Segunda de Reyes 21:1. Mire cómo dice. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía Manasés? 12. Esto es historia, hermanos, esto es literal, ¿ok? Esto no requiere interpretación, esto es literal. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Ahora, quiere decir que cuando murió Ezequías, ¿cuántos años tenía Manasés? 12 años. Ahora, ¿se acuerdan cuántos años el Señor le añadió de vida a Ezequías? 15. ¿Qué quiere decir eso? Que 15 años atrás, Ezequías todavía no tenía un heredero al trono. ¿Se dan cuenta? El Señor es un Dios que cumple sus pactos y sus promesas. Y nada menos estamos hablando de la promesa que está directamente relacionada con Cristo. Así que guárdense esa otra verdad. Aquí también vemos la fidelidad de Dios a sus pactos, como les decía. Y finalmente, y en tercer lugar, o la tercera parte de la respuesta, es esta. Dios utilizó la enfermedad de Ezequías para llamar su atención porque su corazón se estaba enorgulleciendo. Noten, Dios estaba llamando la atención de Ezequías porque su corazón se estaba engrandeciendo. No era para matarlo precisamente, sino para llamar su atención. Acuérdense que Dios había acabado de librar a Judá de mano de los asirios y seguramente Ezequías se había engrandecido por lo sucedido. Miren cómo reconoce en su oración Ezequías después de que fue sano. Miren Isaías capítulo 38, versículos 15 al 17. Esta fue una oración que pronunció Ezequías una vez fue sano. Por eso podemos afirmar que la enfermedad que Dios le trajo no era para muerte. Isaías capítulo 38, versículos 15 al 17. Dice, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Hermanos, ¿qué podemos inferir directamente de este versículo? Que su corazón se estaba engrandeciendo. Dice, ahora está proponiéndose o prometiendo, andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. El Señor muchas veces trae enfermedades o ciertas situaciones a nuestras vidas por algún vestigio de pecado. Y ese fue el caso de Ezequías precisamente. Versículo 16. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida y de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Está refiriéndose a su enfermedad. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Otra vez vemos aquí a Ezequías reconociendo su estado antes de la enfermedad. Agradó a ti librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos
mis pecados. Hermanos, el Señor trajo esta enfermedad a Ezequías no precisamente para matarlo, sino que la trajo con el propósito de llamar su atención sobre él. Porque se estaba enorgulleciendo, se estaba engrandeciendo su corazón. Así que la oración, hermanos, no es para torcer la voluntad divina, sino más bien para llevarla a cabo de acuerdo a sus propósitos santos. Repito, la oración no es para torcer la voluntad divina, sino más bien para llevarla a cabo de acuerdo a sus propósitos santos. ¿Qué es entonces la oración? Ya hemos dicho que no es la oración, ¿verdad? La oración no es ir con una lista de deseos ante la presencia del Señor para que Él nos lo conceda. Y la oración tampoco es para ver si podemos convencer a Dios de que haga otra cosa diferente a lo que Él ha planeado. Pero entonces, ¿qué es la oración? Bueno, en primer lugar, la oración, o en primer término, es una actitud del corazón. Y yo quiero, hermanos, que esto ustedes se lo graben en su mente y en su corazón. La oración, en primer término, es una actitud del corazón. Como decía, pueden haber muchos que de boca para afuera profesan fe y oren, pero su corazón puede estar lejos de Dios. Una oración no simplemente es una articulación de palabras en presencia de otros, dirigidas hacia Dios. No, la oración en primer término es una actitud del corazón. Una persona puede orar de labios para afuera, pero su corazón estar completamente lejos del Señor. Mire cómo dice el Señor de su propio pueblo, Isaías capítulo 1, versículo 13. Esto debe causar cierto dolor por nosotros mismos. Dice allí, no me traigáis vanas ofrendas. El incienso me es abominación. ¿Sabe qué es el incienso? En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el libro de Apocalipsis, el incienso son las oraciones de los santos. El incienso me es abominación. ¿Recuerdan lo que decíamos hace un momento? Que aún en el estado más sublime de una persona, cuando está postrado de rodillas ante el Señor, aún allí el pecado lo acompaña. Y el Señor aquí dice, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. El Señor sufría con lo que Israel hacía cuando se reunían según para adorar a Dios, para celebrar fiesta al Señor. Dios sufría en su corazón cuando veía a Israel hacer esas cosas. ¿Y por qué? Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Hermanos, una persona puede orar de labios para afuera, pero la oración es principalmente una actitud del corazón. Para orar no se necesita que otros nos escuchen. Usted puede ir en su camino, en el carro, en el trabajo, en donde se encuentra y simplemente orar al Señor en su mente, en su corazón. Porque eso es la oración principalmente. Dice el Señor mismo también en Mateo 23, versículos 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Sí? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Esas son las personas que oran de palabra, pero su corazón está lejos
del Señor. La oración, repito, es una actitud del corazón. Y nuestro Señor, en el texto que estamos estudiando, también nos lo dice. Allí, en el versículo 6, y cuando ores, o en el versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. Entonces, ¿cómo debemos orar? Dice allí, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Hermanos, que los demás ni siquiera se den cuenta que estamos orando. Aún en la calle, en el trabajo, en la tienda, en el carro, donde sea, puedes entrar a tu aposento y cerrar la puerta de tu corazón, y allí en lo secreto, donde nadie te ve, sino únicamente Dios, ora, que Él te escucha. La oración es principalmente una actitud del corazón. Pero en segundo lugar, la oración es un acto de adoración. La oración es un acto de adoración, como decíamos hace un momento. Imagínense ustedes qué sería de un culto sin oración. Bueno, pues ese culto simplemente estuvo a medias. No se invocó el nombre del Señor y por lo tanto no estuvo allí la presencia de Dios. La oración es un acto de adoración. Esto lo podemos inferir del mismo texto de Isaías. Todas esas fiestas, esas cosas que se leyeron allí, desde el versículo 13 en adelante, eran actos de adoración y dentro de ellos está incluida la oración. Ya que, como digo, si se dan cuenta, todos esos actos son actos de adoración. Además, como afirmamos la última vez, el Señor Jesucristo en este pasaje está ilustrando el principio de la verdadera vida de justicia. Y para ello toma como ejemplo los tres actos más sublimes de un hombre en su relación con Dios: la limosna, la oración y el ayuno. Estos tres constituyen la esencia misma de la adoración. Una persona no puede pretender adorar a Dios pasando por alto o mal usando alguno de estos tres actos. Y quiero repetir esto porque es sumamente importante. Una persona no puede pretender adorar a Dios pasando por alto o mal usando alguno de estos actos. No podemos pasar por alto la oración. No podemos pasar por alto la predicación. Y por eso tampoco podemos pasar por alto la Santa Cena, porque son actos de adoración. Una persona no puede pretender adorar a Dios pasándolos por alto o mal usándolos. La oración del Padre Nuestro también enfatiza esta realidad. Empieza el Señor Jesucristo diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración es principalmente un acto de adoración. Siempre que invoquemos el nombre del Señor, que lo más importante sea la adoración. Antes de pasar la lista de nuestros deseos, lo más importante es proclamar el santo nombre de nuestro Dios. Los catecismos mayor y menor de Westminster pueden ayudarnos a definir un poquito mejor lo que es la oración a la luz de lo que hemos dicho. Ellos resumen de la siguiente manera: la oración es el ofrecimiento, o sea, como una ofrenda. Es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios. Pero ya sabemos, no son los nuestros, sino que finalmente son los de Cristo, ¿verdad? Es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por todo aquello que es conforme a su voluntad, en el nombre de Cristo y por la ayuda de su Espíritu, confesando nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Eso es la oración. Es una ofrenda al Señor, es un ofrecimiento y un reconocimiento de dependencia de Cristo. La palabra ofrecimiento, como les decía, señala un acto de adoración en el cual el creyente derrama su alma ante Dios y Dios a su vez se deleita en escucharlo y bendecirlo de acuerdo a su perfecta voluntad.
¿Saben ustedes que cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios y pedimos conforme a su voluntad, el Señor se agrada, el Señor se deleita en ello y se complace en bendecir y responder sus oraciones? Pero en tercer lugar, bueno, hemos dicho dos cosas de la oración. La oración es primeramente una actitud del corazón, pero la oración también es un acto de adoración. Y en tercer lugar, la oración es nuestra principal arma en nuestra lucha contra el pecado. El mismo Señor nos deja saber en Mateo 26, en el contexto de sus angustiosos sufrimientos previos a su arresto, muerte y crucifixión en el Getsemaní, la imperante necesidad de la oración. Ustedes recuerdan, no vamos a leer todo el pasaje, pero sí quiero por lo menos citar 2 versículos de allí. Cuando el Señor está allí en el Getsemaní, ustedes saben lo que le estaba pasando, momentos angustiosos previos a su arresto, a su muerte, a su crucifixión. ¿Y recuerdan ustedes cuando el Señor se vuelve a sus discípulos? ¿Ellos cómo estaban? ¿Fervorosos en la oración? No. Los halló durmiendo. Los halló durmiendo. 2 veces y 3 veces pasó lo mismo. Los halló durmiendo. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a sus discípulos? Vino, versículo 40 de Mateo 26, dice allí, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Qué raro, ¿no? La oración, algo aburrido. Los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Oh, Señor, pero es que 1 hora es mucho. Y el Señor les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, la herramienta principal, número 1, en nuestra guerra contra el pecado y el enemigo es la oración. No el exorcismo. No esas oraciones de reprensión, ya sabemos, ¿verdad? Pero sí la oración de dependencia del Señor. Eso sí, esa es nuestra principal arma. El Señor aquí no está excusando a sus discípulos por no haber velado con Él sobre el argumento de que la carne es débil. No, el Señor no los está excusando. Opuesto a eso, les exhorta y les anima a que por encima de su carne y sus propios deseos hagan todo lo posible por mantener esa comunión con su Padre de tal manera que puedan vencer el pecado y la tentación. El Señor les anima a eso, que por encima de sus deseos, de su carne, hagan todo lo posible para mantener la comunión con el Señor, para vencer el pecado y la tentación. Pablo también en Efesios capítulo 6, en el contexto de la armadura del creyente, ustedes saben allá el texto, Efesios capítulo 6. No vamos a leer todo el pasaje. Ustedes saben que Pablo dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, ¿verdad? No es contra personas, sino contra principados y potestades, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. ¿Y cuáles son las regiones celestes? Bueno, no es el universo de las estrellas, de los planetas, no. ¿Saben cuáles son las regiones celestes? El corazón del creyente. Ahí es donde está la guerra principalmente. Ahí, en el corazón. ¿Por qué Pablo se expresó de esa manera en Romanos 7? ¿Recuerdan el texto que vimos hace un momento? Porque ahí estaba la guerra. Ahí estaba el campo de batalla, en su corazón. Y entonces Pablo empieza a mencionar la armadura de Dios, que por cierto también es muy importante tomarla en cuenta, pero no viene a nuestro caso ahora. Lo que quiero llamar la atención es que
apóstol, como digo, está aquí animando a los hermanos en Éfeso y por inclusión a todos los creyentes a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza para combatir al diablo y sus acechanzas. Y la manera de hacerlo es vistiéndonos de la armadura de Dios. Sin embargo, todo lo mencionado arriba, toda esa estructura, toda esa armadura, no tendrá ninguna aplicación a nosotros si no estamos en comunión con el Señor. ¿Y cómo me atrevo a decir eso? Versículo 18. Después de que ha mencionado toda la armadura de Dios, ¿recuerdan? Mire cómo termina el apóstol esta parte. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermanos, esa armadura no se activa si no es por el poder de la oración. ¿Sí? A veces ya ven en las películas los superhéroes que tienen sus trajes y eso. Pueden estar muy trajeados, pero no van a activar sus poderes si ellos no oprimen ciertos botones y eso para lanzar sus poderes y sus cosas, ¿no es cierto? Bueno, el cristiano no puede activar esa armadura que nos describe muy bien el apóstol allí si no es a través de la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, en dependencia completa del Señor. Y no solo eso, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A veces nos podemos preguntar, ¿por qué será que caigo una y otra y mil veces en el mismo o en el mismo pecado? La pregunta que debemos hacernos es, ¿no será que estamos descuidando la oración? Esa es la única manera como podemos activar esa armadura de nuestro santo Dios. La oración, la comunión con el Señor. Esa es la principal arma que tenemos para combatir el pecado y todas las huestes espirituales de maldad. La oración. La oración es el arma más eficaz en nuestra guerra contra el pecado, porque refleja nuestra completa dependencia del Espíritu Santo y su obra para vencerlo. Por eso es que es importante la oración. Y por eso digo que la oración es el motor que activa la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque la oración expresa nuestra completa dependencia del Espíritu Santo. No tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Hermanos, nosotros no podemos vencer las huestes del pecado y de la maldad por nuestras propias fuerzas. Necesitamos aquel que ya la venció. Necesitamos a Cristo. Y necesitamos al poder del Espíritu Santo. Y la única manera de lograrlo es a través de la oración. Esa es la única manera. Como dice también el Señor en Zacarías, no con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Bueno, la oración no es ir con una lista de cosas a la presencia de Dios. La oración no es para convencer a Dios, para torcer su mano o su voluntad, hacer lo que nosotros queramos. ¿Pero qué es la oración entonces? La oración, dijimos, es una actitud del corazón principalmente, ¿no? No tanto lo que sale de labios para afuera, sino lo que hay en nuestro corazón. En segundo lugar, es un acto de adoración. Eso es sumamente importante. La oración es un acto de adoración. Santificamos el nombre de Dios en ella. Y en tercer lugar, la oración es nuestra principal arma en nuestra lucha contra el pecado. No podemos descuidarla. En resumen, de acuerdo con un ministro del siglo XIX, la oración es tres cosas. Primero, la apelación de una criatura dependiente.
expresa dependencia hacia el Señor. Segundo, el gemido de un corazón culpable. Siente mucho su pecado y su condición. Y tercero, la adoración articulada de un alma inteligente. El hombre que ha sido despertado a la realidad de su verdadera condición y se ve a la luz de la eternidad y de cara a la cruz no puede hacer otra cosa que orar. Repito esto. El hombre que ha sido despertado a la realidad de su verdadera condición y se ve a la luz de la eternidad y de cara a la cruz no puede hacer otra cosa que caer de rodillas ante el Santo Dios. Romanos 8, versículos 14 y 15. Preciosas palabras. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo nos guía a nosotros, hace que nos guste, que nos deleitemos en tener comunión con el Señor. Si hemos recibido ese espíritu de adopción, no podemos dejar de hacer otra cosa que no sea orar. El Señor Jesús también le refirió la parábola sobre la necesidad de orar. El texto que leyó el hermano Raúl esta mañana. Y lo que quiero resaltar de esa parábola, por eso no la vamos a leer otra vez, es en el versículo 7, el hecho de que la cualidad más sobresaliente de los escogidos es que claman a Dios de día y de noche. ¿Vieron que este juez se cansó de escuchar a esta viuda? Y dijo, voy a hacerle lo que pida, no sea que un día me agote la paciencia. Ahora, si eso hace el juez injusto, ¿qué no hará Dios con los que claman a Él día y noche? De Pablo se dice lo mismo en Hechos 9. He allí, en la casa de Ananías, Saulo, un hombre que ora. Seguramente Pablo había hecho muchísimas oraciones antes de su conversión como buen fariseo, pero no fue sino hasta que experimentó la conversión que se le llamó un hombre de oración. Hermano o amigo que estás aquí, ¿tú oras? ¿Tú oras? No estoy preguntando si oras cuando vienes a la iglesia. No estoy preguntando si oras antes de comer o cuando estás pasando una necesidad apremiante. No, lo que te estoy preguntando es si tú tienes el hábito de apartar un tiempo especial para tener comunión con el Señor todos los días. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Tú oras? El Salmo 14:4 describe al impío como aquellos que al Señor no invocan. Una característica de un impío es que no ora. Ellos se han apartado desde la matriz. Pero una de las características, o la característica más sobresaliente de un cristiano es que ora. He aquí un hombre que ora. Hermanos, la oración es para el alma lo que el aire es para el cuerpo. ¿Saben qué es el aire para el cuerpo? Sin aire no podemos vivir. Cada segundo lo necesitamos. No podemos dejar de respirar. La oración es para el creyente lo que el aire. La oración es para el creyente lo que el aire es para el cuerpo. Pueden haber no creyentes que oran, pero no pueden haber creyentes que no oran. No se conformen con ser unos hipócritas, unos fariseos, que por fuera tienen apariencia de piedad, pero por dentro están cargados de pecado e impiedad. Atendamos a este mensaje y a las palabras del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, en todo tiempo. Y tú, amigo que estás sentado o escuchando este sermón, no tienes otra opción.
O vienes corriendo a Cristo en arrepentimiento y fe, confesando tu maldad e incluso tus buenas acciones, ya que sin fe es imposible agradar a Dios y refugiarte en sus brazos extendidos sobre el madero, o estás condenado a repetir la misma historia de los escribas y fariseos, quienes pretendían llevar una vida religiosa muy elevada, pero sus corazones estaban lejos del Señor. El peor pecado es no venir a Cristo. Pero Él ha prometido que todo el que Él viene no le echa fuera. Ven a Él ahora mismo. Oramos. Bendito Señor y Padre nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor, por la belleza de tu majestad, tu grandeza, tu señorío. También, Señor, por lo grande y hermoso de tu palabra, que nos deja saber cuán urgidos estamos, Señor, de acudir a tu presencia. Señor, separados de ti, nada podemos hacer, lo confesamos. Nada bueno podemos hacer. Por ello, Señor, invocamos tu nombre y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a mantener viva nuestra comunión contigo permanentemente. Que tú seas lo más importante para nuestras vidas. Que se pueda decir de nosotros, he aquí un hombre, una mujer que ora. Que esa sea la marca distintiva de nosotros como creyentes. Te lo suplicamos, Señor, y también pedimos por aquellos que se encuentran sin Cristo, porque también están urgidos de la oración para venir a Cristo. Te suplicamos, dales el don de la fe y el arrepentimiento. En Jesucristo nuestro Señor.